Querido Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto de saludarte a ti y al auditorio. Y sí, como lo dices, este tema de Alonso Ancira es importante por lo que representa este empresario mexicano de Coahuila, dueño de Altos Hornos de México, que además de todo ha retado al presidente López Obrador. ¿Es todavía dueño o exdueño? Porque tiene 45% todavía de las acciones, mi querido Pepe, y el 55%, es decir, ya no es el dueño mayoritario, porque efectivamente hay un acuerdo previo que todavía eso está un tanto difuso, de si ya se ejecutó o no formalmente este acuerdo para venderle al grupo Villacero o al empresario Julio Villarreal, un empresario, por cierto, cercano al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 55% de las acciones de su empresa, que es una empresa muy importante en el sector del acero mexicano, que representa el 8% de la economía de Coahuila, por ejemplo, da 20,000 empleos a trabajadores, es decir, es una empresa relevante, por eso también la relevancia de lo que suceda con Alonso Ancira y con el destino de Altos Hornos de México. Ahora, el asunto jurídico es también de la primera importancia, sobre todo porque desde que estaba en España, que fue pues aprehendido hace casi 20 meses allá en Palma de Mallorca, y después un mes después de haber sido aprehendido, le dieron esa libertad condicional también en España. Los abogados estuvieron litigando para que no pues hiciera efecto esta orden de extradición de las autoridades judiciales mexicanas. Sin embargo, pues ya no pudieron, después de 19, 20 meses, ya no pudieron alegar temas como que es un perseguido político en México y demás, y entonces tuvo que ser extraditado. Pero es importante porque, a ver, Alonso Ancira, más allá de lo que se le acusa, que es esta posible asociación delictuosa o temas de corrupción, de vender una planta de fertilizantes a sobreprecio de Pemex, además de eso, él llegó ya con un acuerdo reparatorio en la mano, pues negociado con el gobierno mexicano, y el que fue entregado a la Fiscalía General de la República el 26 de enero pasado. Este acuerdo reparatorio busca pues efectivamente regresar o subsanar los $200 millones que públicamente el presidente López Obrador le había pedido. Mario Maldonado, en este caso el acuerdo para arreglar las cosas es semejante, negociar pues con la justicia para evitar ser internado en prisión, como ocurrió con Emilio Lozoya, supongo. Sí, efectivamente. Ahora, el caso de Alonso Ancira incluso todavía va más allá que lo de Emilio Lozoya, porque Emilio Lozoya vino pues con esta especie de figura de testigo protegido, el criterio de oportunidad, en la cual si comprueba que hay otras personas más arriba de él que estuvieron relacionados con asuntos de corrupción, con delitos pues de algún tipo, y se logra comprobar, pues Emilio Lozoya podría tener una reducción de las penas, pero difícilmente, creo yo, quedaría libre. Esta negociación que hizo Alonso Ancira con el gobierno mexicano y este acuerdo reparatorio lo dejaría eventualmente en libertad, más allá de lo que, digamos, que de la orden de aprehensión que pudiera proceder en los próximos días u horas por parte de la Fiscalía General de la República. El tema es que tiene que aceptar la FGR, la Fiscalía, este acuerdo reparatorio que está formalmente pues negociado y pedido ante estas instancias judiciales. Es cosa de que lo acepten y que surta efectos. Ahora, el presidente López Obrador en las conferencias matutinas se había hablado abiertamente de si la Fiscalía está de acuerdo. Yo, con que me regrese los $200 millones, pues yo no tengo problema con eso. Y Alonso Ancira, de alguna manera, pues tomó, digamos, la palabra del presidente López Obrador para hacer este acuerdo reparatorio. Efectivamente, sus abogados en México pues no creían que iba a ser respetado a cabalidad este pacto, este acuerdo que se hizo con el gobierno federal, toda vez que además la Fiscalía pues es autónoma, independiente del gobierno mexicano. En teoría, por lo menos, pues eso debería ser formalmente. Por eso el tema de Alonso Ancira es importante. Si me preguntas a mí, mi querido Pepe, yo creo que lo que va a suceder con Alonso Ancira es que probablemente, si se le quiere esta orden de aprehensión, probablemente se le presente o se le ingrese al reclusorio norte después de las audiencias con estos jueces de control, con los ministerios públicos, y en unos días probablemente ya se le dé su libertad, una vez que la Fiscalía pues haya, digamos, recibido o admitido más bien esta exoneración a partir del arreglo o el acuerdo reparatorio con el que llegó Alonso Ancira. Yo creo que esa va a ser finalmente va a ser el derrotero, el futuro, el destino de este empresario mexicano, y por supuesto que la empresa pues ya
no va a tener él la titularidad de la mayoría de las acciones, pero sigue siendo accionista, y de hecho este 45% que todavía tiene Nafsa lo dejó como garantía para cumplir el pago de estos $200 millones que nos va a pagar en 4 partes, $50 millones por año, que bueno, pues es un buen dinero para el gobierno mexicano y para Pemex. Ahora, hay otro tema que también es importante, porque Petróleos Mexicanos, su área jurídica, sabiendo que Alonso Ancira iba a ser extraditado a México, el martes pasado también le envió un escrito a la Fiscalía General de la República para reclamarle a Altos Hornos de México y a Alonso Ancira 4.200 millones de pesos adicionales al costo o al sobrecosto que se pagó por parte de Pemex para comprar esta planta de fertilizantes de agronitrogenados. Y estos 4.200 millones de pesos, que al tipo de cambio que se reclaman son más o menos unos $150 millones, es por el daño patrimonial y por el incremento en los gastos que generó esta compra. Es decir, desde que se hizo la operación en el 2014 a la fecha, Pemex dice que ese ha sido el desgaste que ha tenido la empresa por haber adquirido esta empresa chatarra, y entonces le pide a Alonso Ancira y a Altos Hornos de México que le pague otros $150 millones. Creo que ahí ya se empieza a complicar un poco la jugada para Alonso Ancira, que entonces tendrá que desembolsar ya no solo 200, sino 350 millones si es que quiere su libertad en México. $350 millones sería finalmente el monto total si proceden los alegatos, el escrito que introdujo la parte correspondiente jurídica de Petróleos Mexicanos, la agraviada en este caso. Pues Mario, te agradezco mucho tu apuesta. Entonces, en principio es dudoso. Podría por previo al acuerdo logrado, podrían permitirle seguir el proceso en libertad, pero si dan entrada a este nuevo reclamo de Petróleos Mexicanos, la situación quedaría sumamente complicada. No queda sino esperar lo que resuelve el juez de control que está atendiendo en este momento la audiencia del empresario Alonso Ancira. Sí, así es, Pepe. Yo creo que son días importantes para el presidente. Además, le cae bien que un empresario ligado al priismo, a la llamada mafia del poder, déjame poner así entre comillas, que el presidente López Obrador se ha referido tanto, pues ahora esté extraditado, enfrentando un proceso judicial por corrupción, por temas de lavado de dinero, inmiscuido en este caso escandaloso de corrupción de Odebrecht y de Pemex con Emilio Lozoya, y que lo tenga por lo menos unos días vinculado al proceso o ingresado a algún reclusorio mexicano. Pero yo creo que la suerte de Alonso Ancira está un poco echada, y creo que va eventualmente a quedar libre, no solo durante su juicio, sino libre exonerado de los cargos que se le imputaron por este acuerdo reparatorio, a menos que el pacto o el acuerdo que se hizo previamente pues no surta efectos y la Fiscalía diga, no, pues yo lo voy a procesar por esto y otros delitos y hasta que termine el juicio. Puede ser también el caso, mi apuesta, o lo que más que mi apuesta, lo que yo creo por lo que comenta su gente cercana, es que ya hay un acuerdo y un pacto, y que en los próximos días, aunque fuera ingresado eventualmente al reclusorio, va a quedar libre y exonerado de los cargos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.